Sí, buenas tardes y bienvenidos a la residencia de estudiantes. Les vamos a pedir, por favor, que silencien sus móviles porque va a empezar la conferencia. Y también sugerirles, si les apetece, pues que al terminar la conferencia pueden visitar una exposición muy interesante que hay en el pabellón transatlántico, que se llama Poetas del Cuerpo, la danza de la Edad de Plata. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cita de matemáticas en la residencia, una actividad que organizamos el Instituto de Ciencias Matemáticas en colaboración con la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del CSIC y con la residencia de estudiantes, claro. Quería saludaros de parte de nuestro director, Antonio Córdoba, que no ha podido asistir esta tarde por motivos familiares, y quería también aprovechar para decir un par de palabras sobre el Instituto de Ciencias Matemáticas y sobre este ciclo, antes de empezar. El Instituto de Ciencias Matemáticas es un centro mixto formado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III de Madrid. Nos dedicamos principalmente a hacer investigación en matemáticas de primer nivel, pero también tenemos un especial interés por comunicar y divulgar nuestra disciplina. Y en ese sentido se organiza la actividad en la que estamos participando hoy. El ciclo de matemáticas en la residencia es una serie de conferencias que empezó en 2009 y que ha traído aquí a la residencia de estudiantes a divulgadores de las matemáticas de todo el mundo. Hemos contado con grandes nombres como Sylvia Nassar, como Marcus de Satois, como John Allen Paulus, y no podía faltar, claro, Eduardo Sáez de Cabezón, que está hoy aquí con nosotros. Queríamos darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación a venir. Por supuesto, daros las gracias a todos vosotros por estar hoy con nosotros y acompañarnos en esta actividad. Y voy a darle la palabra a Carles Mesa, que es periodista y es presentador del programa Gente Despierta de Radio Nacional de España y que va a ser quien presente al ponente. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Y para empezar me gustaría dar las gracias también a Eduardo por ofrecerme esta oportunidad, por hacerte de presentador. Muchas gracias, Eduardo. Y voy a empezar con la definición de un número primo. Corrígeme si me equivoco y puede ser que lo haga porque ya sabes que soy un profano de esto. Un número primo es en matemáticas un número natural que solo puede dividirse por uno o por sí mismo. Sí, ¿no? ¿Todo correcto? Bien. Bueno, pues es un concepto muy básico, yo lo sé, pero para los profanos, como digo, como yo, puede significar un dolor de cabeza. Y justamente lo que quieren combatir profesores como Eduardo es justamente eso, combatir que aquellos conceptos que nos parecen muy extraños, que parece que no controlemos, pues no lo sean tanto. Eso también es lo que hace cada semana en el programa Gente Despierta de Radio Nacional. De hecho, es esta noche. Es bastante tarde, sobre las 2:20 más o menos de la noche. Hoy hablaremos de un libro, El hombre que calculaba. ¿Te acuerdas? Está grabado, lo de esta noche está grabado. Sí, lo podemos decir, porque estamos en petit comité. Y cada semana, con un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, jugando con el oyente, sin tratarlo como si fuera ignorante, consigue que, aunque las matemáticas a la mayoría no nos hayan interesado nunca, tal vez porque no nos hemos topado con un buen sistema educativo, pues hacerlas atractivas. Y eso es lo que consigue justamente cada semana y eso es lo que le pedimos al principio de incorporarse al programa. También lo consigue, por ejemplo, en YouTube, con el canal Derivando, donde hay vídeos que, por ejemplo, han conseguido de media pues unos 600.000, 700.000 y hay alguno que roza incluso el 1.000.000 de visualizaciones. Bueno, y desde luego las matemáticas deberían acercarse de una forma natural a todos porque estamos rodeados de ellas, porque forman parte de nuestras vidas en todos los niveles. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo de hace solo unos días, para que después digan que las redes sociales son el demonio y que no sirven para nada, a veces sirven incluso para reflexionar. Hace solo unos días Eduardo colgaba en su cuenta de Twitter, que la recomiendo, aunque seguro que muchos de ustedes ya lo siguen, es @edusadeci, acompañada por una imagen de 5 croquetas, decía lo siguiente: basta ya, basta de raciones con un número primo de unidades. Los números primos no se pueden dividir.
Seguiremos nuestra campaña matemática de interés ciudadano hasta que termine esta locura. Raciones primas ya. Por eso empezaba al principio definiendo los números primos. Matemáticas en acción. Bueno, en menos de una semana, esa entrada en Twitter ha conseguido más de 4.000 favoritos, más de 2.500 retweets y unos 160 comentarios. Y me parece maravilloso que sucedan cosas como esa en las redes sociales. Y voy a leer unos cuantos comentarios. Uno dice: lo que tienen que hacer es parar de poner raciones que se puedan contar a simple vista. En realidad, las raciones de números primos están pensadas para que se alimente más él o la más fuerte y pase sus genes egoístas a su descendencia. Neodarwinismo en la cocina. Otro: ¿cuántos disturbios y guerras se podrían evitar si acabásemos con esa sinrazón? Se divide genial entre uno. Nada de compartir las croquetas. Una verdadera lacra, pero siempre nos quedarán las fracciones. Se hace aposta para multiplicar las raciones por 2, y eso lo hemos pensado todos muchas veces. El número de croquetas del plato nunca será directamente proporcional al número de comensales. Cuando al camarero se le piden croquetas para X, siempre sirven +1. Y leo un comentario más. Asombroso lo que pueden dar de sí unas croquetas para un debate matemático con lo rápido que desaparecen del plato. Las sirvan en cualquier número, primo o no primo. Bueno, lo que me temo es que jamás nos van a servir raciones con un número de croquetas que los ordenadores jamás podrán calcular, y es justamente ese el título de la conferencia de hoy. Adelante, Eduardo. Él se va a levantar porque lo cuenta mejor de pie. Siéntate por aquí, Juan, ¿no? ¿Sí? Así no estás ahí viendo. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se me ve más o menos? ¿Por ahí bien? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, efectivamente, habiendo estado Marcus Dusatois y Jonathan Paulos y no podía faltar yo. Madre mía, me da una vergüenza estar aquí donde ha hablado esa gente que no os podéis imaginar. De hecho, yo lo pregunté, ¿pero qué puedo aportar yo aquí? Si ha estado esta gente ya. Que son a los que yo leo y admiro. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Se ve que habían llamado a alguien que no podía venir. Entonces, nunca me lo han dicho esto, pero yo hilo bastante. Voy a tratar de hablar de números que los ordenadores nunca podrán calcular y voy a tratar de hacerlo de una forma que cumpla alguno de los requisitos que me he autoimpuesto. Uno es hacerlo en el horario que está previsto, que es más o menos que 1 hora, como mucho, ¿sí? Y tratando de no decir muchas palabrotas y tratando de que se entienda más o menos bien. Y si encima ya es entretenido, pues ole, ¿sí? Para eso ayudadme un poco, es decir, poned de vuestra parte, tratar de... Si alguien ve que entiende, que las cosas incluso le sorprenden, le gustan, hacedmelo saber con... Sí, siempre. Y luego, por favor, los de la primera fila no os durmáis. Pues si no lo podéis evitar. Si no lo podéis evitar, dormíos. Pero vamos a ver el número que los ordenadores nunca podrán calcular. Voy a empezar con números, va a ser una charla sobre números muy grandes, números muy gordos, y a través de esos números tan grandes vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con ordenadores, con computación y ese tipo de cosas. Espero que vaya bien. Si alguien, porque veo aquí gente muy joven, si alguien tiene miedo en algún momento, porque no entiende o porque cree que va a ocurrir, pues le puede dar la mano a quien tenga al lado. Y la gente adulta, como entiendo, porque a algunos se os nota en la cara que hay matemáticos en la sala, pues hacerlo también, y si cuela, cuela. Es de las pocas veces que vais a tener gente tan cerca. Bueno, pues vamos con ello. Primero, notación. Yo sé que esto es muy básico y que la mayor parte de la gente lo sabe, pero vamos desde los primeros principios. En matemáticas hay una notación, que es poner un número pequeñico arriba de otro y que le llamamos elevado a. Decimos así. O sea, en matemáticas hacen a veces cosas de estas, le ponen nombres a cosas. Entonces, decir que un número está elevado a otro, cuando es un poquito contradictorio, porque en realidad el que está arriba es el pequeño, ¿verdad? Y decimos, el que está elevado es el de abajo, pero bueno, habría que revisar esto. No sé si la gente dice mal que tiene influencia del CSIC y tal, pues puede hacer algo al respecto. Pero bueno, aquí decimos 2 está elevado a 3 y decimos multiplicamos el 2 por sí mismo 3 veces. Eso es elevado, ¿sí? 5 elevado a 4, pues ya ahí lo veis. Está 5 multiplicado por sí mismo 4 veces, 5 por 5 por 5 por 5. Es muy bonito lo del 10. Lo del 10 es muy bonito, porque 10 multiplicado por sí mismo 5 veces,
pues es un 1 con 5 ceros detrás. Y entonces esto podemos decir, pues más o menos el tamaño de un número, pues es de, decimos el orden, porque nos gusta también decir palabras sofisticadas, pero el tamaño de un número es más o menos pues de 10 elevado a algo, y así decimos el número de cifras que tiene. Y entonces tenemos que llegar a un primer acuerdo ahora. ¿Todo el mundo está de acuerdo más o menos conmigo en que un número... antes de nada, advertencias. Aquí vamos a hablar de números naturales, enteros positivos, y el infinito está prohibido. Infinito no es un número, ¿eh? Entonces el infinito está prohibido ahora mismo, en esta charla. Y si alguien nombra el infinito, pues será expulsado. Hay un agente de seguridad encargado que, como spoiler, va a aparecer la palabra infinito en un momento. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo en que un número es más grande que otro si tiene más cifras? Es decir, aunque el pequeño, aunque tenga menos cifras, sea todo nueves, y el otro sea todo unos, el grande es el que tiene más cifras, ¿sí? Vale, pues entonces estamos de acuerdo. Esto es un alivio para mí ya. Porque no os creáis que en todos los foros la gente está de acuerdo con esto. Pues no, porque eso es una pesada. Venga, hombre, vuelve a primaria. Entonces yo le suelo preguntar a la gente que piensen en 10 segundos y a veces los saco. He dejado de hacer esto por la razón que os voy a decir. Saco a gente, pido una pizarra a la organización para hacer un concurso de números grandes. Y le pido a la gente que en 10 segundos escriba el número más grande que sea capaz. Y entonces la gente escribe normalmente, pues la gente con, vamos a decirlo claramente, con menos formación matemática, se ponen a escribir números así random, no empiezan 9, 7, 8, 8, 4, 5, 3, 1, 4... La gente con poca formación matemática, pero con algo más de pesquis, lo que hace es poner un montón de unos, que son más rápidos de escribir y escriben más números. ¿Sí? Y luego hay la gente que tiene formación matemática y que viene aquí a chulearse y pone 9 elevado a 9 elevado a 9. Luego hablaremos de esos. Y me ocurrió que en un máster de profesorado, del que no nombraré de dónde, pues un profesor quiso salir al concurso contra uno de sus estudiantes. Concurso de números grandes. Y me pone el hombre, 1 elevado a 9 elevado a 9 elevado a 9. ¿Ves? Esas risas es de la gente que controla matemáticas. ¡Eso es 1! Joder, o sea... Perdón, he dicho que no iba a decir palabras. ¡Es 1! O sea, 1 elevado a lo que quieras, eso es 1, corazón. O sea, y... No está bien, no es bonito que un profesor salga y se ponga en ridículo delante de sus alumnos así. Hay que decir que el otro alumno puso 1 elevado a infinito. Que digo, bueno, eso siendo generosos es 3. Siendo generosos. Y además infinito no vale. Así que bueno, por expulsión, en aquel concurso de números grandes que celebramos, ganó ese señor que puso un 1. Así que para evitar patetismos de esta cosa, pues he dejado de hacer el concurso. Entonces, interiormente... Pensad en 5 segundos, porque pensar se piensa más rápido que escribir, la mayoría de la gente, pensad el número más grande que seáis capaces de pensar. Y probablemente sea 9 elevado a 9, algo así, ¿no? Vamos a hablar de estas cosas de elevar, porque si yo pongo 9 elevado a 9 elevado a 9, eso que llamamos una torre de exponentes, inclinada, una torre inclinada de exponentes, una torre de exponentes, entonces, ¿eso qué es? O sea, ¿qué es más gordo? Decir 9 elevado a 9... y luego el resultado elevarlo a 9, o elevar 9 al resultado de elevar 9 elevado a 9, o da igual. A ver, vamos a medir el nivel de la audiencia. ¿Quién dice que da igual? Que levante la mano. Bien. Si hay profesores, por favor no levantéis la mano, en ningún momento. O sea, en ningún momento de lo que yo pida opiniones, los profesores, por favor no digáis nada. Profesoras, profesores, no digáis nada, Entonces, si hay aquí gente de los cuerpos docentes, no os expongáis. Ni siquiera aunque estéis seguros, porque sería humillar al resto de vuestros compañeros. Entonces, ¿quién decía que da igual? Muy bien. ¿Quién dice es más grande lo de arriba? Hay un par de personas con inseguridad. ¿Quién piensa que es más grande lo de abajo? Véase que la gente de CSIC y del ICEMAD no dice nada. Esto es una gente que se guarda el conocimiento para ellos. Bueno, el número de arriba, 9 elevado a 9, elevado a... No da igual, para la gente que ha dicho que da igual, no da igual. La gente que dice 9 elevado a 9 y el resultado lo elevamos a 9, eso es un número que tiene 78 dígitos. O sea, digamos, eso más o menos es como 10 elevado a 78, ¿sí? Un 1 y 78 0 detrás. No está mal como número, no está mal. O sea, dices, ole. Hay meses que acabo en la cuenta con menos que eso.
¿En serio? No te rías. Es verdad. O sea, hay veces que acabo con cifras de menos de 78 dígitos. El de abajo tiene casi 370 millones de dígitos. Para la gente de mi edad y para atrás, o sea, para arriba. Esto es la Espasa. La Espasa es la Wikipedia 0.0, que eran unos libros que te regalaban luego un mueble bar, que es otra cosa que tampoco se estila. Cuando te lo comprabas te regalaban un mueble bar. Entonces, mi abuela tenía la Espasa y el mueble bar. Era más consultado el mueble bar que la Espasa, pero las Espasas eran como un montón de volúmenes de 1000 páginas, una cosa así. Bueno, pues más o menos esos son, en ese tamaño de letra, 370 millones de dígitos. Es un numerazo, eso sí es un numerazo. Entonces no da igual, no da igual. Entonces, a partir de ahora, cuando aparezcan torres de exponentes, vamos a suponer que las vamos resolviendo de arriba a abajo. A los matemáticos nos gustan las cosas grandes. O sea, ante la duda, grande. Pues hay cosas que no sé muy bien cómo interpretar. En 9 elevado a 9 elevado a 9, ahí va, ¿no? Entonces, eso es una torre de exponentes y vamos a suponer que la resolvemos de arriba a abajo, para quedarnos con la versión más grande, y así no hay dudas. Vale, muy bien. Arquímedes de Siracusa. Arquímedes, suena muy millennial decir esto, pero yo soy súper fan de Arquímedes. Súper fan. O sea, Arquímedes me parece de los clásicos, de los que hay, y mira que está valorado Arquímedes, pero de los que hay una distancia mayor entre lo que está valorado y lo que hizo. Arquímedes hizo de todo. Arquímedes es un grande, uno de los grandes. Entonces Arquímedes, que es el primer gister de la historia, sí, porque se lo ve en pose desenfadada. ¿Sabes? Con su barba y todo el equipamiento del clásico, pero desenfadado. Entonces, Arquímedes escribió un libro que se llama El contador de arena, y en El contador de arena Arquímedes se planteó responder a la pregunta ¿cuántos granos de arena cabrían en el universo si el universo estuviera lleno de granos de arena? Ole. No había Netflix en ese momento. Arquímedes tampoco tendría muchos amigos, y se puso a escribir esto encima para un rey, lo escribió para un rey, y se puso a contar. ¿Pero qué pasa? Claro, época de Arquímedes, pongámonos. ¿Qué números se manejaban esta gente? Por los números romanos. Entonces tú ponte a contar con números romanos, que además los números romanos por definición se escriben sobre piedra. Entonces tú ponte a hacer cuentas ahí sobre piedra, números romanos, esto es un desastre. Entonces Arquímedes en aquel momento para ese libro inventó un tipo de números que le permitían contar cantidades muy grandes. De hecho inventó varios tipos de números que le permitían contar cantidades muy grandes. Y esos números que Arquímedes inventó antes de que existieran siquiera eran los exponenciales. Esas exponenciales que ahora utilizamos en cualquier cálculo en que necesitemos un poquito de tamaño para los números, ya las ideas básicas están en Arquímedes. Entonces Arquímedes, en ese libro El contador de arena, pasó a la historia, entre otras de las muchísimas cosas que hizo Arquímedes, por ser, digamos, el inventor de los exponenciales, ¿no? De hecho, sirva además de homenaje al recientemente fallecido Stephen Hawking. Stephen Hawking era una persona en la que había libros que le ponían el nombre de Stephen Hawking para que se vendieran, ¿no? Entonces hay uno que se llama Y Dios creó los números, que es una recopilación de artículos matemáticos. El primero es El contador de arena. El primero de ese libro es como, Stephen Hawking, ¿qué tal estás? Bien. Selecciona, por favor, los libros y artículos más importantes de la historia de las matemáticas. Toma, El contador de arena. Vale, entonces Arquímedes, un top one, nos mete en los números grandes. Esto es para descansar. En realidad me la dejé, pero me viene bien. Podemos contar cosas muy grandes con números exponenciales, ¿no? Por ejemplo, 10 elevado a la 23 se estima que es el número de estrellas en el universo observable. Pues es un número enorme. 10 a la 23, bastante más pequeño que 9 elevado a 9 elevado a 9, bastante más pequeño. 10 elevado a la 85, un 1 con 85 cero detrás, se estima que es, aunque estas estimaciones varían, pero se estima que es el número de partículas en el universo observable. El número de partículas en el universo observable pues, tiene ese tamaño de número. ¿Hay algún físico en la sala? Bueno, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Pues, los físicos, hay físicos, quizá no es su caso, que yo no sé en qué mundo viven, pero han decidido que hay unos mundos paralelos, que cada vez que luego hablaremos de eso, que una superposición cuántica se rompe, pues se generan mundos paralelos, universos paralelos. Y entonces no solo eso, sino que hay alguien que los ha contado.
¿Hay alguien que ha contado, ha estimado cuántos universos paralelos hay? Ahí los tenéis. Esa gente tampoco tiene Netflix. Y ahora sí hay, ¿eh? O sea, ahora tienen culpa, no como Arquímedes, el pobre. Pues alguien ha contado eso. Pero no es el número más grande que yo he visto por ahí. Este, con exponenciales y eso, ¿eh? Vosotros recordáis a Jorge Luis Borges, ¿no? No José Luis, que hay quien lo llama José Luis. Jorge, no sé si lo recordáis. Jorge Luis Borges escribió un libro que se llama, un cuento que se llama la Biblioteca de Babel. Y entonces en la Biblioteca de Babel estaban almacenados todos los posibles libros que podían escribirse con ciertas condiciones, ¿no? Todos los posibles libros que podían escribirse. Es un número muy grande. Borges tiene muchas cosas sobre la matemática, el infinito, los números grandes, etc. Y alguien se ha dedicado a contar de cuántas formas se pueden ordenar los libros de la Biblioteca de Babel. Y es esto. Pues se han dedicado a esto y encima lo he subido a la Wikipedia. Y ahí está. O sea, si vais a la Wikipedia podéis encontrar de cuántas formas se pueden ordenar los números de la Biblioteca de Babel. Y estos son números muy grandes, ¿no? Entonces uno dice, vale, pues ya tenemos números enormes, ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos números más grandes? Más grandes que el número de átomos del universo. ¿Para qué queremos un número más grande que eso? ¿Quién recuerda esta foto? ¿Quién sabe qué es esta fotografía? Esta es una fotografía de Garry Kasparov. Kasparov, cuando perdió aquella partida contra Deep Blue, yo creo que fue el año 97, en el primer momento en que un ordenador vencía a un gran maestro de ajedrez. El primer momento él se enfadó, es un hombre de carácter fuerte. Él se enfadó, y ahí está el señor de IBM, en Logroño hablamos así, en Logroño hablamos súper bien inglés, IBM, el señor de IBM, tras vencer a Garry Kasparov en una partida de ajedrez. A mí me parecía emocionante este momento, porque Garry Kasparov era un gran maestro de ajedrez. Claro, la gente joven aquí no sabe lo que pasó en los 90, en esas luchas entre Karpov y Kasparov, que era casi una lucha política, era prácticamente un momento de la apertura del mundo soviético, ¿no? Cada uno era como un representante. Y todo se discutía en un tablero de ajedrez, era una poesía, porque realmente el tablero de ajedrez es una batalla, ¿no? Y Kasparov, que era uno de los grandes, se prestó a una batalla contra un ordenador. No tenía nada que ganar, probablemente mucho que perder, ¿no? En cuanto a prestigio, etc. Pero se prestó a eso, y esto fue un hito en lo que nos da por llamar así con palabras grandes la inteligencia artificial, ¿no? Que sigue en pañales, pero lo seguimos llamando la inteligencia artificial. Bueno, pues fue un hito, porque por primera vez en un juego como tan adaptado a la mente humana, tan complejo, un ordenador era capaz de vencer al gran Kasparov, ¿no? A un gran maestro de ajedrez. La complejidad del ajedrez como juego se mide, los matemáticos medimos todo, ya os he dicho que nos gustan las cosas grandes, entonces medimos la complejidad de los juegos y hay unas medidas de complejidad en los juegos. Y con respecto a cierta medida de complejidad, creo que es el árbol de jugadas, la complejidad del ajedrez es del tamaño de 10 elevado a 150. Vamos a quedarnos ahí, ¿no? 10 elevado a 150. Esto es mucho más, no es el doble, es mucho más que el número de partículas en un universo observable. O sea, hay más jugadas de ajedrez que partículas en el universo observable. Eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y no es el doble, o sea, 10 elevado a 150 no es el doble de 10 elevado a 85, es como 60 y pico órdenes de magnitud más. Es muy bestia. Entonces, resulta que hay otro juego, no sé si os suena a esto, es de hace 2 años, el Go. El árbol de jugadas del Go tiene una complejidad del orden de 10 elevado a 365. Es como 200 y pico órdenes de magnitud más grande que el ajedrez. Es muchísimo más complejo que el ajedrez. Se creía que en la vida podría haber un ordenador que pudiera jugar con garantías contra un jugador aficionado a nivel medio. Y entonces, hace unos pocos años, la gente de Google compró una empresa que se llama DeepMind, y con DeepMind hicieron un proyecto que se llamaba AlphaGo. Una inteligencia artificial, vamos a llamarlo así, que aprendía a jugar al Go. Aquí me voy a parar un segundo, aunque no sea totalmente el tema de la charla, pero me voy a parar un segundo. Hay una diferencia muy grande entre AlphaZero, entre Deep Blue y AlphaGo. Hay una diferencia muy grande. Deep Blue, el que ganó a Kasparov, partía de una base de datos muy grande de partidas y era capaz de evaluar a 6, a 7, a 8, a 10 partidas vistas, depende de las versiones y de la capacidad de cálculo, cuál es la jugada óptima. Dentro de todas las jugadas que podía analizar, decía, vamos a ver, si muevo esto, luego otro va a hacer esto, pues como jugamos nosotros, ¿no? Los grandes maestros juegan un poco diferente, pero los que no somos grandes maestros jugamos así, ¿no? Si yo hago esto, ahora me puede comer aquí, pero si hago esto otro, y entonces la que tú crees que es la mejor, la haces. Bueno, pues Deep Blue jugaba así, con una capacidad de cálculo muy grande, hacía eso. Eso ha evolucionado hasta que ahora el heredero de Deep Blue se llama Stockfish. Entonces Stockfish hace eso a lo bestia.
como 20 años después. En 20 años han pasado cosas en los ordenadores. Entonces, en 20 años después, Stockfish está ahí, pero AlphaGo no. AlphaGo aprende de cero. A AlphaGo le dan las reglas, así se juega al Go. Esto significa ganar, esto significa perder, así se puede mover. Aprende tú solico, cariño. Juega tú solo, rey. Lo que hacemos en casa con los niños. Juega tú solo, que estoy viendo Netflix. Pues esas crueldades pues se le hicieron a AlphaGo. Le entrenaron con videojuegos, como se entrenan los niños, toma la tablet. Pues le dieron la tablet a AlphaGo, y entonces AlphaGo aprendió a jugar a juegos de los Atari de los 80. No sé si la gente ya vivíais en el friki mundo entonces, el del murito ese que le dabas con una bola, el de los marcianitos, el Crazy Climber, todo eso, ¿no? Pues él empezó a jugar a eso, logró a nivel profesional a 50 juegos, aprendiendo él solito, viendo las pantallas, los píxeles de las pantallas, y entonces dijeron, vamos a hacerlo con el Go. Lo pusieron a jugar y en un momento dijeron, estamos preparados. AlphaGo puede jugar contra un campeón del mundo. Llamaron a Lee Sedol, que es ese señor de ahí, y Lee Sedol, un campeón del mundo de Go, hicieron 5 partidas en Corea del Sur, en Seúl. Y en Seúl, un torneo de 5 partidas, un premio de $1 millón a quien fuera el mejor de 5 partidas. El resultado fue 4-1 para AlphaGo. AlphaGo ganó 4-1, $1 millón para Google, que lo que hizo fue repartirlo en UNICEF y en escuelas de Go de Corea. Aquí al César lo que es del César. Lo hicieron así, pero ostras, eso fue otro hito en la inteligencia artificial. Otro hito que se ha visto completado este mes pasado, hace 3 meses, ¿no? En diciembre. En diciembre Stockfish, el heredero de Deep Blue, y AlphaZero, el primo de AlphaGo, se pusieron a jugar. Los pusieron a jugar. DeepMind hizo una prueba, 100 partidas. 100 partidas de AlphaZero contra Stockfish. En esas 100 partidas el resultado fue 70 y pico tablas, 20 y pico victorias con blancas para AlphaZero, 5 victorias con negras para AlphaZero. Eso en un torneo de ajedrez te han barrido, vamos a tomarnos algo. Pues ese fue el resultado. La gente ha soltado, no sé, creo que al principio soltaron por YouTube 10 partidas, 10 de las partidas. Ahora creo que han soltado alguna más, que han liberado alguna más, se puede ver cómo jugaron. El entrenador de Magnus Carlsen, que es el campeón del mundo actual, dijo, siempre había tenido curiosidad de qué pasaría si una inteligencia superior viniera de otro planeta y jugara al ajedrez, cómo jugarían. Es la sensación que tengo viendo estas partidas. Entonces, ahora mismo, quien mejor juega al ajedrez del mundo son 2 ordenadores. Ya no son los humanos. O sea, los cracks de esto, lo que la gente ve jugando, son ordenadores, ya no son humanos. Entonces, en algo que es un juego tan complejo, tan complicado, cuyo árbol necesita números tan grandes para ser expresado, pues nos ganan los ordenadores. Hay más cosas en las que, claro, entonces los límites de los ordenadores, ¿dónde están? En estos juegos tan complicados, ¿no están más allá? Pues tendrán límites. Bueno, aquí tenéis a este grupo musical de los años 70, cuyas iniciales son RSA. Que no sé si os suena, y si no os suena, pues irlo buscando por ahí. Los RSA, que hicieron un par de hits en los 70, uno de ellos fue el algoritmo RSA. El algoritmo RSA, que es un algoritmo de criptología, de encriptación. La gente necesitamos guardar nuestros secretitos de alguna forma, por los secretitos que sean. Cada cual sabéis los secretitos que tenéis. También antes solía preguntar al público, he dejado de hacerlo. He dejado de hacerlo porque algunos de los secretitos me involucraban y entonces pues lo dejé de hacer. Y entonces esta gente hizo un algoritmo para que no se pudieran violar los secretos. Es un algoritmo de un tipo de criptografía que se llama criptografía de clave pública, clave privada, donde hay un tipo de clave que todo el mundo conoce, no pasa nada, para encriptar, y hay un tipo de clave secretita que sirve para desencriptar, para resolver lo que ha pasado. Y estos hicieron un algoritmo con una operación que es muy fácil de hacer, pero muy difícil de deshacer. Es muy fácil multiplicar, es muy difícil saber qué factores se han multiplicado para obtener el resultado. Yo a ti te doy el resultado, si es un resultado muy gordo, si te doy 15 no, o sea, 15 ya sabes, pero si te doy un resultado muy gordo de, pongamos 1000 cifras, dime tú qué 2 números he multiplicado para hacer eso. Pues eso los ordenadores no lo pueden hacer, no lo pueden hacer en un tiempo razonable, en el tiempo de una vida humana que nos parece razonable como para guardar un secreto, ¿no? Nos los llevamos a la tumba, se suele llamar. Pues nos lo llevamos a la tumba. En una vida humana los ordenadores no pueden resolver esto. Entonces no es que no se pueda resolver, no es un problema irresoluble, no, es resoluble. Lo que pasa es que se tarda, los ordenadores tardan mucho en hacer esto. Así que ya vemos un límite, Vale, los ordenadores pueden con mucho cálculo, 10 a la 150, no sé cuántito, pues mira, toma, un grupo musical así desconocido de los años 70, va y me hacen un algoritmo que no podéis los ordenadores en el tiempo de una vida humana. Bueno,
Bueno, veríamos en la de Jordi Hurtado. Pero en la, digamos, un humano medio, no pueden, ¿no? Y entonces, esto que parece una lámpara de estas, de las antiguas, pero versión moderna, esto es un procesador cuántico de 50 qubits. Y esto es uno que tiene IBM. Y entonces dice, ¿qué los ordenadores cuánticos qué? Los ordenadores cuánticos sí que pueden con eso, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, los ordenadores cuánticos sí pueden con eso. Los ordenadores cuánticos, entro aquí en la mística de lo cuántico, a que suena guay eso. O sea, tú le pones a todo lo que sea cuántico, o sea, yo si tuviera un bar pondría croquetas cuánticas. ¿Y cuánticas pondría? Pues 6. Porque se reparte súper bien. A mí además 6 me parece un número perfecto. Para poner croquetas. Y en general me parece un número perfecto. Bueno, pues un ordenador cuántico. Los ordenadores cuánticos podrían, y esto ya entramos en mensajes apocalípticos, los ordenadores cuánticos podrían romper RSA y por tanto cargarse los protocolos de, por ejemplo, tarjetas de créditos o eso que pone HTTPS. ¿Os lo habéis visto alguna vez en las páginas web? Fijaos bien, que lo ponga. HTTPS significa que eso es seguro, vale. Y esos protocolos basados en RSA, ¿los podría romper RSA los ordenadores cuánticos? Para eso hace falta, que podamos tener ordenadores cuánticos con una cierta potencia. ¿Eso existe? De momento no, probablemente existirá. Para construir ordenadores cuánticos con la suficiente potencia necesitamos utilizar dos principios de la cuántica fundamentales, superposición cuántica, luego si queréis hablamos de esto, pues lo sé todo, superposición cuántica y entrelazamiento. Si eso se puede dar a un tamaño suficientemente grande, de momento no está siendo fácil hacerlo, pero se va creciendo, conseguiremos un ordenador cuántico, que además funcione de manera cuántica. Para eso necesitamos las dos cosas, superposición y entrelazamiento. Vale, conseguiríamos un ordenador cuántico, pero luego hay que programarlo. Hay que programarlo de forma cuántica, un algoritmo cuántico, aprovechándonos de todo esto cuántico que tenemos, ¿no? Vale, ¿y un algoritmo cuántico que pueda romper RSA existe? Pues ya existe. O sea, el algoritmo existe. Un señor llamado Shor, que dentro de unos años va a ser la persona más odiada del mundo, pues Shor ha hecho un algoritmo que si un ordenador cuántico lo suficientemente potente existe, ese algoritmo romperá RSA. Romperá RSA y romperá la encriptación, la clave pública, clave privada, basada en curvas elípticas, para la gente que entienda de eso, para la gente en logaritmos enteros, todo eso lo rompe Shor. ¿Hay esperanza? Hay criptografía postcuántica y ya hay, los matemáticos ya están trabajando en eso y hay resultados, o sea, estamos a salvo. Va a cambiar mucho el negocio de la criptografía en el momento en que los ordenadores cuánticos den el salto, pero en principio lo van a romper. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estas lamparitas de araña modernas no tienen límites o qué? Pues vamos a explorar los límites de lo que es computable y lo que no es computable. Lo que los ordenadores pueden hacer lo vamos a llamar computable, lo que los ordenadores no pueden hacer, aunque sean cuánticos, se llama no computable. Para la gente que sabe mucho de estos temas, hay toda una filosofía detrás de lo que definimos como computable o no, ¿no? Pero vamos a ver en una cierta versión de lo computable, que parece que es la que se acomoda al mundo físico, la computación Turing, luego hablaremos de él, vamos a decir qué es computable y qué no es computable. Vamos con eso. ¿Estáis conmigo? ¿Hay valientes en la sala? ¡Podemos con ello! ¡Venga! Descansemos. ¿Queréis agua? Ay, señor, ¿ha dicho alguien qué gracioso es? Es que el otro día fue a un concierto y al cantante le decían guapo, joder. Esto es como ver un Furby. ¡Qué gracioso es! Bueno, vamos con ello. Atentos ahí. 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Lo definimos así. O sea, un 5 chillao es 5 por 4, por 3, por 2, 1. En Logroño se sabe enseguida cuando la gente está explicando el factorial, que es lo que... Pues tú pasas por el pasillo del colegio, del instituto, de la uni y escuchas gritar a todo el mundo ¡5! Bueno, pues hace así. ¿Veis? 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Lo estáis viendo, ¿verdad? 5 es 5 por 4. ¿Sí? O sea, podemos definir el 5 chillao en
en función del 4 chillao. Y os estáis dando cuenta con las mentes preclaras de gente de la residencia de estudiantes que todo se pega, que podríamos definir 4 chillao en función de 3 chillao, y de 2 chillao y de 1 chillao, ¿sí? ¿Sí o no? ¡N! Es N por N menos 1. O sea, en general, a los matemáticos nos encanta hacer las cosas en general. Y mira, si X mola, N lo peta. O sea, yo veo... X me gusta, pero N... Bueno, pues N. N factorial es N por N menos 1. O sea, cuando podemos definir una operación en términos de los casos anteriores, de los casos más pequeños, decimos que es una función recursiva. Es una palabra hermosa que si yo creyera en los tatuajes me la tatuaría. En inglés, además, y con letras de los discos heavies. Recursive en un brazo ahí. Bueno, pues resulta que la gente que empezó a estudiar la teoría de computabilidad y que empezaron a decir qué es lo computable y qué es lo no computable, se dieron cuenta de que lo computable es equivalente a lo recursivo. Lo que podemos expresar de forma recursiva es lo que podemos computar, lo computable. Entonces, si yo creyera en los tatuajes, me tatuaría en un brazo recursivo y en otro computable. Bueno, en este computable y en este recursivo, no sé. Bueno, recursivo equivalente, ¿no? Y así yo todos los días me levantaría por la mañana con la sensación de recursivo computable. Son equivalentes. Eso es así dicho, con una falta, no diría de rigor, pero así como muy light, eso es una cosa que se llama la tesis Church-Turing. Church y Turing definieron la computabilidad antes de que existieran los ordenadores. Esta gente es muy lista, ¿eh? O sea, hay gente muy lista en el mundo y Turing es de los más listos que ha pasado por la Tierra y Church también. Entonces esta gente definió la tesis de Church-Turing recursivo, computable, ¿sí? Todo aquello que podamos definir de forma recursiva es computable, es equivalente, y lo que no podamos definir de forma recursiva no será computable. Bueno, entonces resulta que esta gente dijo, pues vale, pues el factorial, los números chillaos, eso es computable. Si yo tengo suficiente memoria y suficiente procesador, pues podré computar el factorial de lo que sea. Y mira que el factorial crece mucho, ¿eh? El factorial crece muchísimo. Bueno, pues, más que internet, bueno, pues, venga, los números chillados se pueden. Y entonces viene este señor. Fijaos bien en él, no lo miréis mucho que da un poquito de miedo. Este señor, que con todos mis respetos, podría ser en alguna película un carcelero nazi o algo de eso, o sea, tú lo imaginas ahí mal puesto y mal encarado, pues tenía un oficio parecido. Este hombre era profesor de secundaria y, con todos mis respetos para los carceleros nazis, y este señor se llamaba Wilhelm Ackermann. Wilhelm Ackermann hizo muy buenas matemáticas, que a veces se nos sube un poquito la cosa, las profes de secundaria. Las profes de secundaria, cuidadito. Este señor hizo muy buenas matemáticas. Y Wilhelm Ackermann, entre otras cosas, enseñó a la gente que recursive es mucho más fuerte de lo que parecía. Hay un recursive que cuidadito con el recursive de Ackermann. Entonces, nos pensamos que recursivo es computable, podíamos computar cosas como eso, pues los factorial, multiplicaciones, exponentes, todos los exponentes, claro, como el recursive, pues lo podemos computar. Entonces, Wilhelm Ackermann hizo una sucesión que se llama la sucesión de Ackermann, pues le puso él el nombre, pues yo le llamo como me salen las narices, ¿no? Me llamo Ackermann, pues Ackermann. Que consiste en lo siguiente, atentos porque vamos a dar el paso a una cosa que podéis ir luego a casa y decir, pues nada, está en una charla y han hablado de recursividad no primitiva. Yo ya me la sabía. Pues vamos a hablar de recursividad no primitiva. La recursividad de Ackermann es recursividad no primitiva. Vamos a ver cómo funciona. Todo el mundo, M y N ya en la misma frase, todo el mundo tiene claro que multiplicar N por M es sumar N a sí mismo M veces, sí, ¿no? O sea, esto es como una abstracción de la multiplicación, perfecto. Todo el mundo tiene claro que elevar N a M es multiplicar N por sí mismo M veces. ¿Sentís en vuestras venas, en vuestro sistema nervioso central, esas hormiguitas en el estómago que produce la recursividad? ¿Sentís la recursividad flotando en estas dos líneas? ¿Verdad? Estamos como definiendo no un número, sino una operación en términos de la operación anterior. Es muy fuerte, ¿no? O sea, es como generalizar lo anterior. O sea, no solo estamos definiendo 5 chillao en términos de 4 chillao. Es que son pues ¿por qué no seguir adelante?
Volvámonos locos. Definamos una nueva operación, flechita, flechita. Entonces, n flechita, flechita, m será elevar, la operación anterior, elevar n a sí mismo m veces. Y podríamos seguir, ¿verdad? Os entra el vértigo. O sea, esa gozada de la creatividad que dices, pues voy a hacer flechita, flechita, flechita. ¿Sabes? Que sería hacer flechita, flechita varias veces. Bueno, pues eso hizo Ackermann, y así en una versión sencilla, esta es la función de Ackermann, que es la siguiente, esta sucesión de Ackermann. Primer número de la sucesión de Ackermann. El primer número natural con la primera operación. 1 más 1, 2. Ole, Ackermann. Ole. Nos sentimos al borde del abismo. Segundo número de Ackermann. Es el segundo número natural con la segunda operación. 2 por 2, 4. Tercer número de la sucesión de Ackermann. El tercer número natural con la tercera operación. 3 elevado a 3. 27. 4 flechita, flechita, 4. Es el cuarto número natural con la cuarta operación. 4 elevado a 4, elevado a 4, elevado a 4. ¿Qué es? Bueno, da igual, es muy grande. Es más grande que 9 elevado a 9 elevado a 9. Y el 5, flechita, 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 5, que ¿habéis visto que tenía 700 millones de dígitos, el 9 elevado a 9 elevado a 9? O sea, ya no estamos de bromita ya, ¿eh? Y 5 flechita, 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 5, ¿eso qué? ¿Quién se atreve a calcular eso? ¿Quién se atreve? Pues es computable, porque es recursivo. Un ordenador con suficientes recursos podría calcular ese número inmenso, ¿no? Quiero que en este momento reflexionemos sobre nuestra propia pequeñez en el universo, porque lo que vamos, sí, un momento zen, porque lo que vamos a ver es muy grande, Entonces, vamos a dar 2 pasos ahora. En el primer paso vais a hacer ¡guau! Y en el segundo vais a hacer ¡guau! Me ha pasado antes. Esto es una notación, voy a introducir la notación primero. Esto es una notación para esos números de Ackermann. Vamos a estar todos de acuerdo en esto, ¿eh? Este es de los momentos duros de la charla. N metido en un triángulo significa n elevado a sí mismo. ¿Sí? Por tanto, 2 en un triángulo, ¿cuánto vale? 4. Muy bien, lo he oído, lo he percibido. He percibido que los demás lo sabíais, aunque no lo habéis dicho. Vale, entonces n metido en un triángulo es n elevado a sí mismo. N metido en un cuadrado es n metido en ese número de triángulos. O sea, 3 en un cuadrado sería 3 metido en 3 triángulos. Y entonces vamos deshaciendo los triángulos. El primero, pues 3 elevado a 3, el resultado lo elevamos a sí mismo y así, ¿no? N metido en un pentágono es n metido en ese número de cuadrados. Y así, enloquezcamos, n metido en un polígono de m lados es n metido en ese número de polígonos de m-1 lados, ¿sí? Es magia, ¿verdad? Vamos a hacer un par de ejemplos que os veo agobiados. No, veo gente sudando, vamos a ir. 4 en un cuadrado. Vamos a calcular 4 en un cuadrado. Es 4 metido en 3 triángulos, ¿verdad? Es como se me olvidó quitar el igual ese de abajo. Siempre digo, veamos si podemos llegar al último lado. Bueno, 4 metido en 4 triángulos. Ahí está. 4 metido en 4 triángulos. Me costó un rato hacer eso, así que apreciarlo. Voy a meter 4, o sea, deshago el primer cuadrado. 4 elevado a 4, eso es 16. ¿Sí? 4 elevado a 4, 256. Entonces, ahora, deshaciendo el siguiente triángulo, hay que elevar 256 a sí mismo. ¿Me seguís? Entonces, esto es 256 elevado a 256, no lo pongo porque no me cabía, metido en 2 triángulos, ¿sí? Deshago el siguiente triángulo. 256 elevado a 256 elevado a 256 elevado a 256. Y eso metido todavía en un triángulo. Vale, pues vamos con el último triángulo, y es 256 elevado a 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 256, ¿sí? Muy bien. Esto sirve súper bien para irse a la cama. Tú dices, voy a calcular 4 en un cuadrado. Esto he tenido como un puntero, no me voy a atrever a darle. Pero en el tercer igual yo me duermo ya, casi siempre.
¿Por qué? Porque tengo la conciencia tranquila. Bueno, pues entonces la gente dice, ¡guau, qué grande! Vamos a ver. Vamos a ver 4 en un pentágono. Vamos a subir un lado. Venga, 4 en un pentágono. 4 en un pentágono es 4 en 4 cuadrados, ¿no? ¿Os acordáis cuando erais más jóvenes que hemos sabido cuánto era 4 en un cuadrado? Pues vamos a deshacerlo. Esto es 256 elevado, 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 256. Esto es muchísimo más que el número de partículas del universo y de los universos que queráis. Y nos quedan 3 cuadrados por resolver. O sea, resolver el siguiente cuadrado sería meter ese número en ese número de triángulos. Esa es la cara. Claro, no hay, o sea, es que aunque metiéramos un triángulo en cada una de las partículas del universo, estaríamos empezando a meter triángulos. Entonces, deshaciendo todos esos triángulos uno dentro de otro, por Dios, mirad lo que estoy diciendo, metiendo todo eso uno detrás de otro, y venga a elevar, y venga de elevar, y elevar, y elevar aquí como si no hubiera un mañana, pues hay un mañana, porque nos quedan 2 cuadrados después. O sea, eso es un numerazo computable, porque es recursivo. Entonces, si yo creyera en los tatuajes, yo me tatuaría en algún lugar bonito y donde quepa un 6 metido en un pentágono o algo así. Para decir, o sea, esto para la gente que salís. Tú vas a una discoteca, ponte. Me gustas como 6 en un pentágono. ¡Guau! Y se lo explicas. Y si al finalizar la explicación sigue ahí, merece la pena. O sea, eso es una persona que sí, vamos con ella. O con él. Tampoco lo intentéis muy seguido, ¿eh? Digo, me lo ha contado un amigo que lo ha hecho y no lo intenté muy seguido. Pero veis, esto es un numerazo, pero es computable. Entonces, puede haber números más allá de estos. O sea, esto a mí ya me parece grandísimo. Pero puede haber números más allá de estos. Números no computables, números que dan el título a la charla, números que un ordenador no podrá computar jamás. Ningún ordenador, por muy cuántico que sea. Vamos a verlo. Alan Turing. Una de las personas más listas que ha pasado por la Tierra. O sea, le faltó ser de Logroño, de verdad te lo digo. O sea, por ponerle un pero, le faltó ser de Logroño. Pero por lo demás, una persona perfecta, o sea, es una persona increíble. Alan Turing se ha hecho muy famoso por su trabajo en criptografía precisamente, ¿no? Porque después de estar muchos años en secreto, se supo que él era uno de los que, además con bastante influencia, de los que en Bletchley Park rompieron los códigos de las máquinas Enigma en la Segunda Guerra Mundial. No tengo que contar esta historia más veces, y esto contribuyó decisivamente a reducir la duración de la Segunda Guerra Mundial, basándose, y eso también hay que decirlo, en los trabajos de los matemáticos polacos, que casi siempre se les olvida en esta historia, y esa gente fue muy importante. Entonces, con esos trabajos, y suerte también, y la inteligencia de Alan Turing, pues rompió en eso. Pero es que Alan Turing resolvió el problema de la computabilidad, lo que se llama el Entscheidungsproblem. También hablamos alemán en Logroño. Que yo me lo tatuaría como aquí. Entscheidungsproblem. Me mola. Él lo resolvieron. Bueno, y Alan Turing, para resolver el Entscheidungsproblem, hizo esta cosa de las máquinas de Turing, que en realidad es un ordenador. O sea, el tío se inventó los ordenadores así con un boli y un papel, una tarde, que no tenía nada que hacer, se inventó los ordenadores, chaval. O sea, es que era como decir, Alan Turing, ojalá hubieras vivido mal, o sea, hubiera vivido más, mal vivió en parte de su vida. Tampoco os voy a contar esa historia más, porque la conoce todo el mundo. Vamos a ver lo que es una máquina de Turing. ¿Veis que pone cinta infinita? Aquí es donde os he dicho que iba a aparecer la palabra infinito. ¿Una máquina de Turing qué es? Vamos con una explicación sencilla, ¿no? Es una cinta tan grande como queramos, por no decir infinita, tan grande como queramos, una cinta en la que podemos escribir y borrar números y leer números de un alfabeto de símbolos, unos cuantos símbolos. Decidimos que nuestro alfabeto tiene ceros y unos, ya está. Pues podemos escribir ceros y unos, con eso nos vale, para todo además. Será más larga la cinta, si tenemos menos símbolos y así, pero con ceros y unos. Entonces en esa cinta podemos leer y escribir ceros y unos. Hay una cabeza de lectura-escritura, que lo que puede hacer es leer lo que hay ahí
escribir lo que hay ahí, escribir ahí en la cinta y moverse para la derecha o para la izquierda. Y luego tenemos un programa que está escrito en ese alfabeto y le dice qué tiene que hacer si se encuentra un 0, qué tiene que hacer si se encuentra un 1 y qué tiene que hacer después, qué línea del programa leer después. Eso es una máquina de Turing. Y eso puede hacer todo lo que hacen los ordenadores. Todo lo que hacen los ordenadores, nuestros ordenadores de hoy, el móvil, este smartphone, todo son máquinas de Turing. Máquinas de Turing más complejas, con una electrónica y todo eso. Entonces, Alan Turing no solamente inventó los ordenadores, sino que además pensó, oye, los ordenadores tendrán límites, habrá problemas matemáticos que los ordenadores no podrán nunca resolver, habrá números que los ordenadores no puedan resolver, pues lo resolvió también. Dijo, tienen límites, los ordenadores no pueden hacer cualquier cosa. Hay cosas no computables. Y entre ellas hay una cosa donde vais a tener que creerme a mí o compraros el libro ese de Y Dios creó los números, porque entre los artículos que Hawking seleccionó para ese libro está el artículo de Alan Turing sobre números computables. Y ahí demuestra que hay un problema que vamos a llamar el problema de parada, que es no computable. Tomemos aire, hace calor, lo sé, daos la mano, este es otro de los momentos duros de la charla. Supongamos que tenemos una máquina de Turing, un programa. Vamos a identificar máquina de Turing y programa. Tenemos un programa. Claro, este programa yo le doy instrucciones y empieza a leer y a escribir y a correr por la cinta, lo loco, ¿no? Digo, pues cuando veas un 1, escribe un 0 y pásate a la línea 3, vaya a la línea 3, cuando veas un 0, muévete a la derecha, escribe un 1, venga, y vete a la línea 6. En la línea 6, vale, pues la cinta empieza a moverse, gracias. La cinta empieza a moverse por ahí, ¿no? A lo loco. Claro, según lo que escribamos, a veces ejecutará el programa y parará, y a veces no parará, empezará a entrar en un bucle así infinito, ¿no? Si yo le digo, si lees un 1, vete a la derecha y escribe un 1, y si lees un 0, vete a la derecha y escribe un 1, y luego si ves, y luego si ves un 1, vete a la izquierda, yo qué sé, y que esté ahí todo el rato, 1, 1, 1, 1, 1, 1, eso no para nunca, vamos, no puede ser, eso es esclavizar a una máquina de Turing, y las máquinas de Turing también tienen su corazoncito, ¿eh? Entonces no nos gustan los programas que no paran, no nos gustan. Pero ¿qué pasa? Que no podemos saber si un programa va a parar o no va a parar. Así mirándolo no se les ve, son jodidillos. O sea, son mala gente, van como de buenos, pero hay muchos que no paran. Y si lo ponemos a ejecutar, claro, empieza a hacer cosas y qué sé yo si va a parar o no. ¿Qué sé yo si va a parar o no? Porque claro, el que hace así todo el rato, digo, este no va a parar, este se queda aquí quieto. Pero si empieza a ir pin, pam, pin, y va a ir para un lado, para otro, para no sé qué, yo qué sé si eso va a parar o no. ¿Me tengo que esperar hasta el final? Y si no, ¿para qué? ¿Hasta cuándo espero? ¿Hasta cuándo espero que tengo yo mi tatuaje nuevo y quiero ir a decirle a una persona que me gusta más que un 6 metido en un pentágono? Entonces, ¿cómo sé si va a parar o no? Bueno, pues Alan Turing demostró, y aquí es donde me tenéis que creer, Alan Turing demostró que ese problema es no computable. No se puede saber, en general, si un problema va a parar o no, solamente en un tiempo finito de ejecución. Hay programas que no sabemos si van a parar o no. Entonces, el problema de parada es no computable. ¿Estamos con esto? El problema de parada es no computable. Unámonos en la fe. Unámonos en la fe de que el problema de parada es no computable. Y que no quiera unirse a nosotros en la fe, pues que vaya al libro y se lo lea. Que es legible, ¿eh? Ese artículo es legible, se puede entender bastante bien. Vale, pues entonces ya tenemos máquina de Turing y que el problema de parada es no computable. Vamos caminando con paso firme hacia el final y esta es la última persona que va a aparecer en esta charla, además está mayor ya y no lo vamos a tener mucho tiempo aquí. Este es Tibor Rado. Tibor Rado, que menos mal que no vivía en España porque los niños le hubieran hecho bromas en el cole. Tibor Rado, que este hombre, ahí donde lo tenéis con esa cara de buena persona, que parece que te va a dar caramelos, este hombre se inventó unos números no computables y les llamó los castorcitos laboriosos. Él era muy bueno inventando números, muy malo inventando nombres. Les llamó los castorcitos laboriosos, busy beavers. Ese acento logroño, busy beavers. Pues los busy beavers de Tibor Rado son unos números que ahora mismo os voy a definir y que no son computables. Y vamos a ver, así en directo, en la noche madrileña, números no computables. Hasta aquí se ha llegado. Tibor Rado dijo, el primer número de Rado es, cojamos todas las posibles máquinas de Turing,
cuyo programa tiene una sola línea. Algunos no pararán, eso es fuera. De entre los que paran, aquel que escribe más unos en la cinta, ese número de unos es el primer número de Rado, el primer Busy Beaver. El segundo número de Rado. Consideramos todas las máquinas de Turing cuyo programa tiene dos líneas. Algunos no pararán, fuera. De los que paran, el que más unos escribe en la cinta, ese número de unos es el segundo número de Rado. Tercer número de Rado. Creo que estáis empezando a ver un patrón. Tercer número de Rado. De entre todas las máquinas de Turing cuyo programa tiene tres líneas, los que no paran fuera, los que paran, aquel que escribe más unos en la cinta, ese número de unos es el tercer número de Rado. ¿Sí? ¿Sí? Vale, voy a tener una definición de números de Rado. Bueno, pues esos números no son computables. No son computables. Y veo que hay gente que se está dando cuenta de por qué. Voy a demostraros por qué no son computables esos números de Rado. Supongamos... ¿Puedo tirar luego esto al suelo? Sí, ¿no? Supongamos que esta es una máquina de Turing que computa números de Rado, que los números de Rado son computables. Entonces yo tengo una máquina de Turing que si yo le digo, este programa, este número, un programa con 17 líneas, ¿cuál es el número de Rado 17? De los programas, todos los programas, máquinas de Turing con 17 líneas, los que no paran fuera, de los que paran, el que más unos escribe en la cinta, ¿cuántos unos escribe? Pues esta máquina hace y te da una respuesta siempre, suponiendo que los números de Rado son computables. Lo suponemos y vamos a llegar a lo que se llama una contradicción, algo falso que viene de suponer esto, esta mentira. Suponemos que es computable. Entonces vamos a otra máquina que decide si un programa va a parar o no. Problema de parada. Entonces digo, oye, tengo aquí este programa, ¿qué tal estás? Bien, máquina de Turing, bien, bastante bien. Aquí con unos amigos en Madrid. Venga, ¿qué quieres? Oye, este programa que tengo aquí, ¿va a parar o no? Pero sin ejecutarlo del todo, ¿va a parar o no? Entonces esta máquina dice, ¿cuántas líneas tiene el programa? 17. Oye, máquina de Rado, ¿cuántos unos escribe el de 17 que más escribe? Tantos. Entonces esto empieza a correr el programa. En el momento en que, si se para, se para, y ahí dices, ha parado, en un número finito de pasos, ha parado. O va a escribir más unos. Si escribe más unos, o lo equivalente, y dice, no, pues ha escrito más unos que el Busy Beaver 17, este no va a parar. Así que, si tengo una máquina que resuelve los números de Rado, los Busy Beavers, entonces tengo una máquina que es capaz de resolver el problema de parada. Pero Turing demostró que el problema de parada no es computable. Lo demostró. No lo dijo así a lo loco. No, yo creo que no es. No, lo demostró. Por tanto, el problema de parada no es computable, por tanto, esta máquina no puede existir. Porque si esta existiera, esa existiría también. Y San Alan Turing demostró que esa no existe. ¿Sí? ¿Estamos todos con ello? Pues acabamos de ver la demostración de que los números de Rado, así entre Carles Mesa y un servidor, no un servidor de internet, sino yo, hemos visto que los números de Rado no son computables. ¿Tenéis curiosidad por ver alguno? ¿Algún Busy Beaver? ¿Verdad que sí? A mí me dio curiosidad y entonces los he buscado. Busy Beaver 1 es 1. ¡Ole! Venga, fiesta. Busy Beaver 2 es 4. Venga, vámonos. Ni Ackerman. Busy Beaver 3 es 6. Busy Beaver 4 se conoce, es 13. De Busy Beaver 5, al menos hasta hoy, que lo he vuelto a mirar, no se sabe más que es mayor de 4098. Se sabe que es mayor, no se sabe su tamaño exacto, se sabe que es mayor de 4098. ¿Cómo se sabe? Pues hombre, se han diseñado todos los posibles problemas de 5 líneas, se han desechado los que sabemos que pueden parar, que de alguna forma solo mirándolos se sabe que paran, esos se han desechado, y tenemos unos cuantos candidatos que no sabemos si paran o no. Entonces se han puesto a correr todos los candidatos.
Entonces, de entre todos los que están corriendo por ahí, el que más ha escrito, de los que han parado, ha escrito 4.098, pero es que hay algunos que todavía siguen. Entonces, no se sabe si esos van a parar en algún momento o de repente van a escribir 200 millones de números, no lo sabemos. Entonces, no se sabe. BB6, pues se sabe que es mayor que 10 elevado a 18.267. Y de los demás no se sabe, no se sabe. Hay alguna gente que ha calculado hasta qué número podría llegarse a calcular de los Busy Beaver, suponiendo que tenemos tiempo razonable y un tamaño y una potencia de cálculo razonable, pero eso son unas hipótesis muy vagas y no sabemos cuánto podrá valer. Así pues, y estamos ya en el final de la charla, hemos visto desde Arquímedes cómo los números grandes surgen como para cubrir necesidades, hemos visto la equivalencia entre computación y recursividad, hemos visto que recursividad es más bestia de lo que la gente nos imaginábamos con el bueno de Ackermann, perdón por lo de bestia, hemos visto qué significa computabilidad y hemos visto que los ordenadores tienen límites, incluso los cuánticos, porque hay números que no son computables como los de Tibor-Rado. Y entonces ahora, por educación, me aplaudís y empezamos con las preguntas. Súper. Antes de las preguntas, voy a poner aquí la diapositiva del spam. Entonces, esa es mi correo electrónico. Si alguien tiene una conversación interesante de matemáticas, pues podemos hablar por correo. Si alguien me hace una pregunta y yo sospecho que son deberes, yo no hago deberes, entonces le insultaré, y yo soy de Logroño y ahí hablamos muy mal, ni huele Toledo ni leches, hablamos muy mal, entonces yo insultaré a tope a quien sospeche, o sea, solo con la mera sospecha de que son deberes. Estoy también con un grupo que se llama Big Bang, Científicos sobre Ruedas, que empezó aquí, en esta sala. Nos planteamos, por primera vez, hacer eso aquí, en esta sala, porque aquí se celebró el primer FameLab, en esta sala, en esta misma sala. En Twitter, en Logroño lo decimos así, en Twitter tengo esa cuenta, Edusadeci, donde están las croquetas y otros grandes éxitos. Tengo un canal que se llama Derivando, en YouTube, no sé si lo conocéis a alguien. Vale, pues entonces, guay, gracias. Los que no, sacar el móvil, vais a YouTube, en internet o lo que sea, vais a YouTube. No, o sea, que no lo digo de coña, sacarlo. Vais a YouTube y buscáis Derivando, le dais, Derivando. Y aparecerá por ahí una cosa que ponga suscribirse, pues le dais. Le dais a suscribirse. La gente de los colegios, cuando vais al cole, a la gente más pequeña, que les podáis, vais y, oye, tú, ¿estás suscrito a Derivando? No, ¡fas! Y le dais. Yo sé que esto es incitación a la violencia, pero es por una buena causa. Es una buena causa. Me he puesto... No lo hagáis, no lo hagáis. Me he puesto... ¿Cómo se llama eso? Instagram, para el postureo. Pues por ahí también. Y luego escribí un libro que se llama Inteligencia Matemática, donde explico más o menos cómo funciona la mente de los matemáticos y cómo funciona esa parte matemática que tenemos todos, todo el mundo somos matemáticos. Pues cómo funciona y qué podemos hacer con ella. Entonces ahora también, chavales, chavalas, vais ahora al salir, vais a la librería. Si está cerrada, pues mañana. Vais a la librería y os compráis el libro. Y si no tenéis dinero, pues lo robáis. Sí, si no tenéis dinero, pues lo robáis. Y mañana igual sale, y os imagináis en el periódico, adolescente roba un libro de matemáticas. Es que eso sería gloria, o sea, es como decir, hay esperanza para esta generación. Bueno, pues ahí estamos. Entonces, si ahora creo que hay tiempo para alguna pregunta, ¿no? ¿Sí? Pues si alguien quiere preguntar algo que sea fácil, trataré de responderlo. Y si no es fácil, pues trataré de responderlo también. Sí. Espera, ahí ven. Déjate el micrófono que si no, como está hablando todo el mundo... Que si alguno de los problemas que has comentado aquí los que comentas que son muy complejos, tanto que un ordenador no los podría resolver, ¿podrían estar relacionados con PNP? Vamos con ello. PNP es un chaval de Soria... No, PNP
PNP es uno de los problemas del milenio. Hay siete problemas que se consideran como, no sé por qué, pero como los más destacados en las matemáticas. Algunos son todos problemas muy importantes. Entonces hay uno de ellos que es un problema que se llama PNP, que es de complejidad informática. Entonces aquí hay dos conceptos, que está muy bien la pregunta que haces, pues son dos conceptos que están relacionados entre sí, pero no son exactamente lo mismo. Uno de los conceptos es computabilidad. ¿Es computable o no? Algo se puede resolver o no se puede resolver. Eso es computabilidad. Y luego hay otro concepto que es complejidad computacional. De los que se pueden resolver, ¿esto cuánto nos cuesta resolver? Entonces hay ciertos tipos de problemas que son más difíciles, de los computables, hay algunos que son más fáciles que otros. Sumar es más fácil que multiplicar, multiplicar es más fácil que calcular la sucesión de Ackermann y otras cosas, ¿no? Entonces, de entre esas categorías de problemas, hay dos categorías muy famosas, hay muchas categorías, pero hay dos muy famosas que no se sabe si son iguales o no. Y las trato de explicar brevemente, pero esto se refiere a complejidad computacional. O sea, el mundo de lo no computable no está aquí. Complejidad computacional. Los problemas P son aquellos problemas, vamos a empezar por los no P, NP. Los problemas NP son aquellos problemas en los que si tú me das una solución al problema, yo puedo comprobar rápido si eso es una solución o no. O sea, yo te digo, por ejemplo, imagínate que me das una lista de números. Te digo, el problema de, en esta lista de números hay algún subconjunto que sume 0, de entre ellos me das el 7, el 8, el menos 4, el 26, el 24. ¿Has visto ese vídeo de un señor que dice números? 4, 27, 28, hay un vídeo en internet de un señor que hace eso. Yo me sé muchos números y hace 4, 21, 27, 24. Bueno, pues imagínate que tú me das una lista de números y me preguntas, ¿algunos de esos suman 0? Bueno, pues si tú me das una lista de ellos que sumen 0, te digo, pues mira, aquí está una solución, es una solución. Te lo puedo comprobar fácil. O sea, yo puedo comprobar fácil si lo que tú me das es una solución al problema o no. Esos son los problemas NP. Son problemas en los que yo puedo comprobar una solución fácilmente. Y los problemas P son los problemas en los que yo puedo construir una solución fácilmente. ¿Sí? Entonces, que yo pueda comprobar una solución fácilmente no quiere decir que la pueda construir. Si la puedo construir, sí. Si puedo construir fácilmente una solución, por tanto puedo comprobar si es una solución o no fácilmente. Entonces, todos los problemas P están en NP. Todos los problemas que pueden construirse una solución fácil, se puede comprobar si es una solución fácil. Pero no sabemos si hay problemas NP, algún problema de estos que puedo comprobar la solución, que no la puedo construir tan fácilmente. No lo sabemos. Se sospecha que sí. Se sospecha que hay problemas que uno dice, bueno, es que sí, comprobar la solución sí, pero hacerla, cuidado. Vale, pues hay una lista de problemas, que son los NP completos, que son problemas que son los más difíciles de construir. Entonces, no se sabe si es que es porque son difíciles así a mala leche, porque son difíciles porque sí, o porque todavía no hemos encontrado un algoritmo adecuado, que puede ser. A lo mejor no hemos encontrado todavía un algoritmo adecuado para este problema tan difícil. Parece difícil, pero no podemos decir. Vale, pues se sospecha que hay problemas NP que no están en P, pero nadie lo ha podido demostrar. Pero eso es complejidad computacional. Algunos de esos problemas son muy difíciles y no sabemos si son todos o no. Y aparte, hay como un barranco, están los no computables. Los no computables son la élite. O sea, esto es basurilla todo. ¿Sí? ¿Te queda más o menos claro? ¿Queda más o menos claro a los demás? ¿Sí? Que nos salimos hoy. Un público listo. Más preguntas. Veo gente con ganillas. Veo gente con ganillas de preguntar, que están como tímidos. No tengáis timidez. Bueno, sí, yo qué sé. Cero creo de la mano. ¿Hay más preguntas? ¿Algún comentario? Sí. Me he quedado con una curiosidad. Bueno, es sobre la computación cuántica. A lo mejor no sé. A lo mejor yo tampoco sé. ¿Cómo funcionaría lo del entrelazamiento en la computación cuántica? O sea, puesto que lo de la superposición más o menos lo he visto, pero ¿cómo funcionaría, digamos, el entrelazamiento? Vale, voy a tratar de ser prudente porque hay un físico en la sala. Vamos a ver. La diferencia entre los ordenadores clásicos y los ordenadores cuánticos, digamos que es su capacidad de crecimiento en cuanto a su capacidad de cálculo con respecto a los bits que usamos, al tamaño del ordenador, ¿no? Entonces, los ordenadores clásicos, si yo añado 1 al número de bits que tengo para calcular, añado 1 al tamaño de problemas que puedo calcular. Digamos que, para la gente que controla de esto, el factor de crecimiento
de los problemas que puedo solucionar con respecto a mi capacidad de cálculo es lineal. Si yo sumo 1 a mi capacidad a mi tamaño, sumo 1 a mi capacidad de cálculo. En los ordenadores cuánticos, esa razón de crecimiento es exponencial. Si yo añado 1 al número de bits, de qubits en este caso, que serían los ordenadores, si añado 1, mi capacidad de cálculo se duplica. Si añado 2, se cuatriplica. Y así crece exponencialmente, ¿no? Para que eso ocurra, tengo que ser capaz de leer la solución. Tengo que ser capaz de leer, y ese es el problema. Que hay superposición, pueden estar en las soluciones a la vez, en varios estados a la vez, pero en cuanto yo voy a leer eso, como todas las partículas están entrelazadas, eso colapsa, se colapsa la función de onda cuántica, colapsa, entonces solo tengo una solución. Solo de las 2 a la n que tenía, solo me quedo con una. Entonces, eso se soluciona si las partículas se consiguen poner en entrelazamiento. Entonces, si las partículas se consiguen poner en entrelazamiento, puedo leer todas las posibles soluciones que me da ese conjunto de qubits. Y si no, no. Y eso no es fácil de conseguir con partículas grandes, con números grandes de partículas, porque se producen los colapsos. Y entonces, pues, es el problema que está teniendo ahora la computación cuántica. Vale, 2 qubits, 3 qubits, 4 qubits, los podemos poner en entrelazamiento. Podemos aprovecharnos de la potencia de lo cuántico. 50, pues es el límite ahora mismo, más o menos. La superposición se resuelve. Se colapsa y tú no puedes ver todas las No soluciones puedes ver posibles. todas las soluciones, claro, no puedes ver todos los estados en que podrían estar, solo ves uno. Y entonces es como un ordenador normal. Que de hecho hay uno de los IBM, D-Wave, que se duda si funciona como un ordenador cuántico o no. Tiene qubits, tiene superposición, pero no se sabe, no han podido probar del todo que tenga entrelazamiento. Y entonces los cálculos que hace, hay cosas para las que está funcionando muy bien, otras está funcionando pues como un ordenador normal. Y eso es la pega que se le está poniendo a D-Wave, este ordenador. Google dice que tiene uno de 47 qubits ahora y que tiene entrelazamiento. Google va, claro, si vosotros fijáis en eso, tenemos una función lineal, ¿no? Crece. Ha crecido mucho, porque tenemos ordenadores superpotentes, ha crecido mucho. Pero claro, la cuántica crece exponencial. Entonces, habrá un momento en que superará, por mucho que haya crecido la lineal, habrá un momento en que la exponencial la superará a la lineal. Y ese momento es lo que se llama la supremacía cuántica. Y entonces Google dice que está tratando de alcanzar el momento de supremacía cuántica con este procesador que tienen ahora. A ver si lo hacen y nos pasamos todos al rollo cuántico. No sé, aquí, señor físico, si he caído en alguna inexactitud o en alguna incoherencia, es culpa de él. Bueno. Eso no sé si no es más difícil todavía. ¿Qué más? ¿Qué más curiosidades? Como veis, lo sé todo. O sea, problemas personales también. Una pregunta. ¿El problema de parada es totalmente equivalente al teorema de Gödel o...? Son dos cosas distintas. Pero no sé explicar muy bien por qué son distintas. Pero son dos cosas distintas. El teorema de Gödel, para la gente que no conoce personalmente a Kurt Gödel, el teorema de Gödel dice que un sistema lógico con suficiente capacidad de expresión, donde podamos decir cosas, no cuatro tontadas, va a ser capaz de enunciar problemas que no sabrá decidir si son verdad o no. Entonces hay límites a la lógica, hay límites a las matemáticas, ¿no? Y el teorema de la tesis de Church-Turing dicen todo lo que es computable Turing, es computable recursivo. Entonces, si te doy mi opinión, no sé argumentártelo en lo fino, pero son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Sí. Yo diría que la tesis de la de Gödel está más fundamentada en los axiomas, o sea, axiomáticamente está más fundamentada, y la de Turing nos exige un poco más de axiomática, así, dicho en palabras que lo suficientemente vagas como para que no se me pueda culpar de nada. Pero sí, son cosas distintas. Vamos a ver si nos seguimos preguntando este tipo de cosas, ¿eh, cariños? Vamos a ¿qué tal se vive Logroño? No, preguntad lo que queráis. Sí.
Allá tenemos una pregunta por atrás. Allá. Si podéis, a la hora de preguntar, fijaos dónde está la persona que ha preguntado y preguntad solo lo que estéis lejos. Tengo que ir con el micro ahí de la bala. Eduardo, muchas gracias por tu charla tan divertida. En mi caso, yo me he quedado en el primer triángulo, o sea, no tengo ni idea, pero me ha parecido muy, muy interesante. Las personas que tenéis un trabajo tan abstracto como es el tuyo, ¿cómo habéis llegado a él? Tú, a ver, tus padres eran matemáticos en Logroño. ¿Tu familia te sigue hablando? No, en serio. Una persona que tiene una cabeza tan prodigiosa. Sí. No nos vengamos arriba esa tampoco. Esa manera de pensar. Mis cuentas llegan al 1,5 kilos de tomates o lo que me costó mi coche. O una cosa muy interesante, y es que yo soy psicóloga. Un psicólogo se inventó aquello de 99-90, que es una fórmula mágica del marketing. ¿Sabéis? Que sí, por el peso del sistema decimal, esa persona, que era Watson, se inventó que cuando tenemos que comprar una cosa, el precio le rebaja una unidad y resulta que nos creemos que vale 4.000 y pico, cuando vale 4.999. Bien, hasta ahí llega mi conocimiento. Eso pasa por no ser matemáticos. Bien, exactamente. Pero fíjate qué listo era que todavía todos, seguro que tú también, picas más en una cosa que vale 99,90 que en una que... Lo que quería decirte es que ha sido muy, muy interesante y sí que me gustaría saber algo de ti, algo personal. ¿Cómo efectivamente has llegado a esto en Logroño? ¿Comiendo croquetas? Bueno. Seguro. Muchas gracias por la pregunta. Algo de mí. Bueno, hay un par de cosas que sí que es muy interesante en tu pregunta. Hablo de mi historia personal. Yo no tengo una mente privilegiada, no tengo una cabeza privilegiada, no. Y no es falsa humildad, no es así. Yo soy un matemático mediocre, o sea, yo hago mis cositas, pero es que la inmensa mayoría de los matemáticos somos matemáticos mediocres. O sea, que una persona se dedique a las matemáticas no significa que es un genio. Pasa que muchas veces nos venden como que... no nos venden, pero vemos solo a los héroes de la ciencia. Y no es así. La ciencia es un trabajo, como otro. Tiene su técnica, tiene su aprendizaje, tiene sus momentos aburridos. No estamos todo el día brillando. ¿Tú te imaginas en el pasillo de mi facultad? Sí, cabezas encendidas. ¡Ostras, qué idea genial acabo de tener! No es así, no es así. Es un trabajo que tiene su técnica, tiene su proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje probablemente largo y muy técnico. Y entonces resulta que llega un momento en el que las cosas que estás estudiando tienen un nivel... exigen tantos conceptos previos que a alguien que lo ve desde cero le parece que eso es una cosa de genios, que solamente las mentes privilegiadas son capaces de entender eso. Y no es así. Es un trabajo. Entonces los matemáticos pues trabajamos, nos formamos, hay cosas que no entendemos, hay cosas que sí, y que tenemos nuestras limitaciones, muchas limitaciones en mi caso. Yo tengo muchas limitaciones para las matemáticas, para muchas cosas, incluso para los números, O sea, yo me equivoco en cuentas y pues como muchos otros, ¿no? Y de hecho hay incluso además gente que está muy dotada para los números y buenos matemáticos que no están nada dotados por los números, ¿no? Hay, como la gente que conocéis un poco la historia de las matemáticas, diríamos que un ejemplo de cada. Ramanujan es un ejemplo de un superdotado para los números, genio puro, y Grothendieck es una persona que era una mente abstracta muy mal dotada para los números, no era capaz de pensar en concreto, y eran dos genios, ¿no? Pero entre medio, por debajo de toda esa gente, estamos los normales, los curritos de las matemáticas o de la ciencia o de la física y todo eso. Y normalmente en la ciencia se trabaja siempre en equipo, es algo esencialmente comunitario. Si no, seríamos incapaces. Hay de vez en cuando lumbreras que dan un avance rápido, ¿no? Pero salvo eso, no, trabajamos, nos vamos apoyando en pequeños resultaditos que vamos avanzando uno detrás de otro. Entonces, ¿para eso hace falta estar especialmente dotado de alguna forma? No. No. Es verdad que hacen falta una serie de cualidades, aparte de la dotación, ¿no? Digamos que es verdad que hay personas en las que por nuestra historia infantil o por lo que sea, nos gustan más unas cosas que otras, o por lo que sea, por el ambiente, por mil cosas, ¿no? Pero con capacidad de trabajo, paciencia y capacidad de concentración, yo creo que se puede estudiar prácticamente cualquier cosa hasta un nivel en el que se pueda trabajar de ello. No digo que seas un genio, claro, si eres un genio, estupendo, pero hasta un nivel que puedas trabajar de ello. Entonces, yo no me veo yo como una persona especial, ni los que me rodean
en mi facultad son personas especiales, son personas que han decidido, por lo que sea, por gusto o por formación, dedicarse a este tipo de cosas y entonces, claro, han entrado a un trabajo muy especializado. Entonces ese trabajo tan especializado parece que es muy difícil porque es muy especializado. Pero bueno, hay cosas difíciles y cosas que no son tan difíciles, ¿eh?, en el mundo de las matemáticas. Y luego hay otra cosa, que es que la inmensa mayoría de la población nos pensamos que valemos menos de lo que valemos para las matemáticas. Y eso es una cosa que, por ejemplo, los psicólogos, las psicólogas dicen, le han llamado en ocasiones el... ¿Cómo se llama eso? Sí, no, es ahí, no me sale la palabra, es inducido, es como que es algo que tú te autoinduces una limitación. Sí, algo de eso, no sé, como que no me sale la palabra. Que tú te induces una propia limitación, que dices, es que esto es muy difícil y es para gente lista, yo es que esto no se me va a dar bien. Y no se te da, no se te da. Porque te has expuesto a esta autolimitación. Hay un experimento muy bonito, y lo podéis ver en internet, me estoy alargando un poco, pero es un experimento muy bonito de una profesora que les pone a un grupo de clase, anagrama se llama eso, que les ponen las letras cambiadas de orden y dicen, descubrir qué palabra es. Y entonces a la mitad de la clase les da un anagrama muy fácil y a la otra mitad les da un anagrama muy difícil. Pero no les dice cuál es cuál. Todo el mundo piensa que todos tienen el mismo. Pero unos tienen uno muy fácil y otro muy difícil. Entonces, venga, un minuto, no digáis la respuesta, solamente levantad la mano que lo resuelve. Entonces, claro, al minuto, pues los que tienen el fácil casi todos levantan la mano y los que tienen el difícil, pues muy pocos, ¿no? Entonces los que tienen el difícil dicen, joder, la peña, ¿no? Como, jolín, cómo pilotan. Vamos a hacerlo otra vez, dice, no pasa nada, chicos, vamos a hacerlo otra vez. Y les da a los mismos que han recibido el fácil, les da otro fácil, y a los mismos que habían recibido el difícil les da otro difícil. Venga, otro minutito, cariños, vamos. Y es gente adolescente, ¿no? Se pone a hacerlo y los del fácil, ¡pum!, para arriba. El difícil, ¿pero yo soy imbécil o qué? Chico, pues a mí no me sale. O sea, claro, pues todos piensan que es el mismo. Y a la tercera vez les da a todos el mismo. La mayor parte de los que tuvieron los dos fáciles lo resuelven, la mayor parte de los que tuvieron los dos difíciles no lo resuelven. Han experimentado una autolimitación. Yo creo que socialmente con las matemáticas tenemos esto. Tenemos una autolimitación impuesta por el ambiente social. O sea, ya está bien, y ya lo digo aquí, gente adulta, padres y gente que lo va a ser en breve, más o menos está el padre a la hija, sujeta, que tienes 11 años. Ya vale, ¿no? De decir, uy, las mates, madre, o sea, llegas de la escuela, madre, las mates, qué difícil es eso, ¿eh? Y el chaval dice, pues a mí no me parece, pero bueno, pues será, pues si es difícil, pues no se me va a dar. Y no se les da bien. Entonces tenemos esa cosa como que las matemáticas son una cosa como para gente especial. No, es así, no es para gente especial. Salvo la gente del CSIC, que eso ya es otro nivel, eso es otro nivel. Ya es que tampoco. Bueno, no, pues a mí me gustaban las mates como me gustaba la literatura en el instituto. No me gustaba más, me gustaba todo, yo era un empollón y me gustaba todo de estudiar. Y entonces pues tuve unos profes de mates muy majos que me quitaban el miedo a los exámenes, por ejemplo. A mi clase nos quitaban el miedo a los exámenes. Hacíamos un examen, suspendía a mitad de la clase y decía, pues hacemos otro mañana, ¿qué más da? Y entonces igual hacíamos 30 exámenes. Y entonces íbamos sin miedo al examen y acabábamos aprobando todos. Y veíamos, pues es que tampoco es para tanto, ¿no? O sea, pues suspendo y haré otro. Y así, ¿no? Y luego yo quería aprender a programar, pues yo tenía un Spectrum y me hacía jueguitos. Y entonces me ponía a programar con el Spectrum. Yo quería hacer programación de ordenadores, me gustaba eso, hacer videojuegos. Y entonces me apunté, no había informática, me apunté a matemáticas, y porque había una especialización de matemáticas en cuarto que había de informática. Me apunté a matemáticas y esto os lo voy a decir ahora mismo como que existe San Alan Turing, que yo fui a clase de álgebra y mi profesora me enseñó los teoremas de isomorfía de Noether y a mí se me cayeron las bragas. O sea, era como decir, porque yo puse, todo el mundo sabe los teoremas de isomorfía de Noether, ¿no? Bueno, la cosa es que ella nos puso un ejercicio en el que teníamos las herramientas para hacerlo y lo hacías caso a caso y laboriosamente y tú estabas y súper orgulloso de haber llegado a caso, poder haber resuelto aquel problema que te ponía. Ibas al día siguiente a clase, yo fui, me acuerdo, lo he resuelto, con mi hoja y tal. Había que, bueno, demostrar una cierta cosa, ¿no? Y entonces ella cogió el primer resultado, pues aquí está este teorema de isomorfía, lo demostró, y esto resuelve todos los ejercicios que mandé ayer, de golpe, de un plumazo. Y dije, ole,
Esto es pensamiento abstracto. Este es el poder del pensamiento abstracto. Y ahí se me quedaron las bragas y me dediqué a las matemáticas. Así fue, así fue. Pero es cuestión de gustos. Y bueno, pues ya te he dicho algo de mí. Sí. Que para la gente que esté pensando, bueno, de cara al futuro... Es para una amiga, ¿no? Sí. No, pues que estaba preguntándome que qué tipo de, al terminar la carrera de matemáticas, qué tipo de trabajos o de, no sé, ocupaciones hay, porque me puse a mirar y pues había cosas de finanzas y de banca y tal, pero eso como que, no sé. A ver, tampoco lo conozco mucho, igual es chulo, pero... Y me preguntaba, pues... Me gustan las matemáticas, pero no quiero ser banquera. Claro. Sí. Ese es el problema, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimas ocupaciones diferentes para los matemáticos, ocupaciones para la gente que ha estudiado matemáticas, ocupaciones que se están llevando a cabo y ocupaciones potenciales, ¿no? Entonces, en cualquier lugar donde haya falta... O sea, las matemáticas son la búsqueda de patrones. Básicamente es eso. Las matemáticas no se trata tanto de echar cuentas, ni nada, sino buscar regularidades. Eso es lo que hacemos en matemáticas. Y conexiones entre esas regularidades. Eso es lo que hacemos, hagamos lo que hagamos, ¿no? Trabajamos en lo que trabajemos. Entonces, esa es una habilidad súper importante en muchos ámbitos de la vida. En muchos ámbitos de la vida. En las finanzas es importante. Luego está todo el tema docente, ¿no? Tema docente, eso es una salida laboral, digamos. Las finanzas, claro, es muy importante. En todo lo que implique analizar datos que no pueda hacerse por fuerza bruta o que pueda hacerse apoyado en fuerza bruta, pero también en reflexión, ahí hay sitio para los matemáticos, para las matemáticas, ¿no? Está la investigación en matemáticas también. El sistema pues debería favorecerlo un poco más o facilitarlo un poco más. Ahora parece que la cosa podría tirar un poco a que podamos encontrar más sitio, ¿no? Pero no está fácil eso. Entonces hay la investigación en matemáticas, que yo animo a todo el mundo que la haga, eso es una gozada, eso es maravilloso y eso es lo más divertido que hay en el mundo. Sé que quizá no estéis así de primeras, no lo parece, pero lo es, muy divertido. Claro, dice que es muy difícil. Bueno, pues es como lo otro, ¿no? Es trabajar y el caso es poder tener puestos disponibles para eso, ¿no? Y como no hay más gente que puestos disponibles para eso, pues hay una cierta competitividad y va quien en ese momento ha demostrado que hace mejor las cosas. Y luego llega quizá unos años después y puede superar a esas otras personas, ¿no? Pero bueno, hay muchos trabajos, hay muchas empresas que necesitan hacer análisis de sus procesos, o del mercado, y necesitan matemáticos o matemáticas. Ahora mismo, yo no sé si los datos son esos, la encuesta de población activa de los 2 últimos años, no sé si es la primera o la primera y la segunda, en ese orden, la profesión con menos paros es matemáticas. ¿Por qué? Pues porque hay 1000 procesos donde se están dando cuenta de que los matemáticos, las matemáticas, podemos resolver o podemos atacar los problemas sin miedo y sacando beneficio de ello, que es otra habilidad matemática. Igual voy para allí, yo creo que igual vamos cortando enseguida, porque no sé si tenéis la cena hecha, pero yo no. Y hay otra habilidad muy importante en los matemáticos, que es, no importa el problema que se te ponga delante, tú vas a por él. Vas a por él, ¿por qué? No porque digas, ole yo, que lo voy a resolver, no. Porque tú sabes que si das los pasos bien en dirección a la resolución del problema, si esos pasos son sólidos, por el camino hacia la resolución del problema, muy probablemente vas a encontrar cosas tan valiosas o más que la propia resolución del problema. El ejemplo paradigmático de esto es la resolución del teorema de Fermat. Los pasos que se dieron, como eran sólidos, se encontraron cosas mucho más valiosas que la solución a ese problema. Entonces, eso es una habilidad muy valiosa para mucha gente, en muchos ámbitos empresariales y de otro tipo, ¿no? Es una persona que sabe enfrentarse a los problemas de una forma que en el proceso me va a dar beneficio, va a ser beneficioso. Entonces, yo ahora planteo un tema de tesis doctoral para una persona para que investigue. Yo no sé si lo vamos a resolver o no, esa idea, el ideal, ¿no? Por el camino vamos a encontrar cosas, seguro, porque nos apoyamos en nuestro trabajo y en el de otros, y está bien hecho ese trabajo. Entonces, eso es una habilidad valiosísima. Y eso es algo que lo aprendes en matemáticas. En otras ciencias también, tampoco vamos aquí a venir a salir arriba los matemáticos, bastante tenemos con ser seres superiores, pero no hay por qué andar rastreándoselo a todo el mundo por la cara todo el día. Pero sí, entre nosotros lo podemos decir. Así que sí, hay muchas opciones diferentes de trabajar. Aunque no trabajes de matemáticos. Bueno, muchísimas gracias y
Espero que os haya gustado. Y gracias a Carles, que ha presentado. Muchas gracias.